Muy bien. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo las diapositivas. ¿Sí? Sí, ya se ven. Ok. Bueno, el tema de la semana 3, como les decía hace un momento, pues se titula El ambiente de los mercados financieros, segunda parte. En la actividad que realizaron la semana pasada, revisamos o el objetivo fue principalmente elaborar un glosario, ¿verdad? De términos, el cual pues nos da una introducción a lo que son los conceptos generalmente utilizados en las finanzas, ¿verdad? Y propiamente dicho, en los mercados financieros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis financiera del 2008, ¿verdad? Que pues trae una reseña en el texto y que también pues quisiéramos profundizar o saber un poco más, pues hay bastante bibliografía en internet. Les recomiendo, como me dijo también alguno de sus compañeros, que ya lo hicieron con anterioridad en otra materia, pues que vean la película, ¿verdad? De It's a Wonderful Life con George Bailey, que trata acerca de esta situación. La crisis financiera de 2008. En el verano y otoño del 2008, el sistema financiero estadounidense y los sistemas financieros alrededor del mundo estuvieron al borde del colapso. Los problemas del sector financiero se propagaron a otras industrias y se presentó una severa recesión internacional. En esta sección, en este tema, describiremos algunas de las principales causas y consecuencias de esta crisis. Vamos a ver cómo el sector financiero tiene tanta influencia en las otras actividades, en los otros sectores, a tal grado de que se producen las fuertes crisis, ¿verdad? Que luego a veces se traducen como aquella del 29 del siglo pasado, en la Gran Depresión, conocida así, y con esta crisis del 2008 que también se auguraba que fuera el principio de una depresión. Sin embargo, pues vamos a ver un poquito más adelante que fue gracias a la intervención de la autoridad o del gobierno de los Estados Unidos que se pudo revertir esa situación. Un poco de historia y melodrama. Dice, en la película clásica It's a Wonderful Life, el protagonista George Bailey opera una institución financiera llamada Bailey Building and Loan Association. En una de las escenas principales de la película, están a punto de ocurrir retiros bancarios de pánico y los depositantes demandan a George que les devuelva el dinero que invirtieron en Building and Loan. George pide a un cliente que mantenga su dinero en el banco, diciendo, usted piensa equivocadamente como si yo tuviera el dinero en una caja fuerte. El dinero no está aquí. Su dinero está en la casa de Joe, junto a la casa de usted, y además está en la casa de Kennedy, en la casa de la señora McLean y en cientos de casas más. Usted le está prestando el dinero para construir y ellos le van a pagar lo mejor que puedan. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ejecutarlos? Este ejemplo nos ilustra para darnos cuenta que los bancos, si bien reciben depósitos de los ahorradores, este dinero no se mantiene en las bóvedas o en las bodegas de los mismos, ¿no? Sabemos que los bancos son intermediarios financieros y estos reciben ahorros por parte de los ahorradores o depósitos por parte de los ahorradores y esos ahorros se convierten en préstamos, ¿sí? En préstamos que realizan para aquellos que solicitan en un banco, ya sea con fines de inversión o con fines de adquisición de bienes de consumo o de bienes inmuebles como una casa,
¿verdad? Entonces, efectivamente, el dinero que nosotros creemos que está en el banco, pues no necesariamente está ahí. Existe una cantidad determinada que el banco o los bancos saben que necesitan mantener para poder realizar sus operaciones. Las operaciones de retiros o cambios de cheques, retiros de las cuentas y por un préstamo por ahí que van a solicitar. Pero realmente lo tienen invertido una cantidad importante de ese dinero. En la crisis del 95, para no irnos muy lejos, aquí en nuestro país, con el Fobaproa famoso, ¿verdad? Bueno, pues muchos bancos que habían sido vendidos a particulares después de la nacionalización de López Portillo en 1982, esos bancos fueron administrados por el Estado y eran del Estado desde el 82 hasta 94, 95, donde viene el hecho de que habría que venderlos para poder entrar al tren de la globalización, ¿verdad? En el sexenio de Salinas de Gortari, pues se vendieron los bancos y muchos de esos bancos cayeron en manos de personas con, decimos, sin escrúpulos, pues yo creo que con mucha ambición y poca vergüenza, ¿verdad? Porque pues cometieron fraudes en cuanto al manejo del dinero que pues tuvieron como responsabilidad cuidar. Y pues el Fobaproa tuvo que intervenir, había varias instituciones financieras que se fueron a la quiebra, que cerraron, hubo delincuentes de cuello blanco, que ya se les llamó así, y pues uno que otro estuvo en la cárcel, ¿verdad? Esa crisis provocada principalmente por pues un exceso de créditos hipotecarios que se dieron en México, sobre todo hipotecarios, y que se los daban a diestra y siniestra a las personas, aunque no tuvieran la forma de pagarlos, ¿verdad? Era tan fácil adquirir una casa en principios de los 90, 92, 93, que pues fraccionamientos crecían y crecían en varias partes del país. A final de cuentas, pues se volvieron deudas impagables, ¿verdad? Vino la crisis de finales de 94 y principios del 95, la famosa crisis de diciembre, y las tasas de interés se fueron a los cielos, no se pudo pagar y ahí están las quiebras de muchas inmobiliarias, ¿no? Entraron ahí otras instituciones que pues ya después hicieron uso de pues los recursos que estaban ahí mal destinados y que ustedes saben que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Esa crisis que se presentó en México pues no tuvo los alcances que definitivamente se vieron en la crisis financiera en los Estados Unidos. No olvidemos que pues el tamaño de la economía norteamericana es en mínimo 10 veces el tamaño de la economía mexicana, ¿no? Entonces el impacto pues es mucho mayor y pues tiene un impacto a nivel internacional. Bien, ¿tienen algún comentario antes de continuar? ¿Quieren comentar algo? No, todo bien. Bueno, esta escena, la que leímos acerca de la película, muestra un retrato relativamente verdadero del papel que desempeñaron las instituciones financieras en otorgar créditos para inversiones en bienes inmuebles por muchos años, los llamados créditos hipotecarios, ¿verdad? Los bancos locales aceptaban depósitos y luego otorgaban créditos a los prestatarios locales. Sin embargo, a partir de la década de 1970, un proceso llamado bursatilización, que tiene que ver con el mercado bursátil, ¿verdad? Donde se compran y venden instrumentos o productos financieros, cambió la manera en que funcionan las finanzas hipotecarias. La bursatilización se refiere al proceso de agrupar hipotecas
u otros tipos de préstamos y luego vender las concesiones o valores garantizando ese grupo de créditos en el mercado secundario. Estos valores, llamados valores respaldados por hipotecas, pueden ser adquiridos por inversionistas individuales, fondos de pensiones, fondos de inversión o cualquier otro inversionista, ¿verdad? Las hipotecas se han venido manejando durante muchos años atrás, ¿verdad? Anterior a la década de los 70. Y pues se hacían préstamos hipotecarios para los que deseaban adquirir alguna propiedad con los recursos que los ahorradores llevaban al banco. Eso algo natural. Sin embargo, a partir de los 70, como dice aquí la nota, pues se dio la bursatilización, ¿verdad? De esos créditos que se habían otorgado y que se respaldaron, ¿verdad? Con la deuda que tenían los que adquirieron esos créditos. De tal manera que se ofrecieron en el mercado financiero para que pues los inversionistas de cualquier tipo pues pudieran adquirirlos y así obtener ganancias u obtener rendimientos, ¿verdad? Conforme los propietarios de los bienes inmuebles pagan sus préstamos, esos pagos llegan a manos de los inversionistas, que poseen los valores respaldados por los préstamos, ¿sí? De esta forma, el primer riesgo asociado con los valores respaldados por hipotecas, pues es que los dueños de los inmuebles no puedan o no quieran pagar sus préstamos. Ese es el primer riesgo. Los bancos todavía prestan dinero a la gente que quiere construir o comprar casas, pero normalmente agrupan esos préstamos y los venden a organizaciones que los bursatilizan y los transfieren a manos de inversionistas de todo el mundo, ¿sí? Ese es un proceso que se da, ¿verdad? Y que pues trae como consecuencias luego algunas muy graves como las que vamos a ver a continuación. Algunas causas que provocaron la crisis, esa crisis financiera en el 2008. Número 1, la caída de los precios de los inmuebles y la morosidad en el pago de hipotecas. ¿Por qué imaginan ustedes que hubo una caída en los precios de los inmuebles en Estados Unidos? ¿Alguna causa en particular la pueden mencionar, pueden decirnos, compartirla? Y pues no es una única causa, ¿no? Sino que es un sinnúmero de factores que provocaron que los precios de los inmuebles cayeran. ¿Alguna que ustedes consideren importante? ¿Por qué cayeron los precios de los inmuebles? ¿Por qué se imaginan? ¿Cuál es la primera razón por la que los precios de un bien tienden a bajar? La demanda. Por la demanda. Una demanda baja. Una demanda baja. ¿Como consecuencia de qué la demanda baja? Que no hay dinero en circulación. De que no hay dinero en circulación. Bueno, el dinero a lo mejor está ahí circulando, ¿no? Pero pues puede ser como consecuencia de una contracción en el empleo, posiblemente una recesión económica, ¿verdad? Lo cual puede provocar pues que no haya, más bien que haya desempleo, que no haya suficiente ingreso y que las casas pues no se demanden o los créditos para adquirir bienes inmuebles no aumente, acompañado eso de que la oferta de bienes inmuebles pues debió haber seguido creciendo, ¿no? Por la inercia que traían. Entonces, un aumento en la oferta de bienes inmuebles acompañado de una caída de la demanda, provocado principalmente pues por la contracción económica, ¿verdad? Y eso también trae como consecuencia pues la morosidad en el pago de hipotecas, ¿verdad? En las crisis económicas ninguna variable es aislada o se comporta de manera aislada, ¿no? Todas las variables en economía están
ligadas, y diría yo íntimamente ligadas. Por ejemplo, la oferta de bienes y servicios agregada, que se conoce como la demanda agregada, pues no es otra cosa más que el PIB. Y el PIB lo podemos dividir en diferentes sectores, ¿no? El sector industrial, el sector agropecuario, el sector servicios. Y en el sector industrial, pues viene la transformación. Tal vez ahí está, no tal vez, sino ahí se encuentra la industria de la construcción, ¿verdad? Y esta industria de la construcción, pues está implícita dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Si hay una contracción económica, pues la primeramente afectada es ese tipo de industrias que requieren eh, niveles de consumo altos o elevados, ¿verdad? Se dice que cuando empieza a haber una crisis económica, empiezan a crecer los inventarios de bienes duraderos, entre otros, pues las casas, los departamentos, los automóviles y sobre todo automóviles de lujo, ¿no? Empieza a haber un exceso de inventarios, lo cual provoca pues una caída en los precios. Bien, ¿alguien más? La morosidad de los pagos de hipotecas dice ahí, la crisis de confianza en los bancos, algo de lo que se comentaba en la reseña de la película, ¿verdad? Si no tenemos confianza en la banca, pues ahí hay también una razón de que la economía no salga adelante, no avance. Y la gran recesión y sus efectos secundarios, que ahorita mencioné alguno de ellos. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? No los veo porque estoy pasando la diapositiva, pero no los veo que levanten la mano, no estoy en la pantalla, pero sí los escucho. Todo bien, profe. Ok. El gobierno de los Estados Unidos sale al frente, nos dice eh, el artículo, ¿no? Como consecuencia, las empresas empezaron a acumular efectivo y a reducir gastos, y la actividad económica se contrajo. Cuando una empresa empieza a acumular efectivo, evita o trata de no invertir, ¿verdad? Y si no invierte, pues es porque no hay seguridad en que vaya a haber una recuperación de su inversión. Hay riesgo en eso, entonces pues empiezan a acumularlo y a reducir sus gastos. Muchos de los gastos pues tienen que ver con la contratación de personal o la compra de más maquinaria o equipo, materias primas, o simplemente trabajar las 24 horas o 3 turnos diarios, ¿no? A lo mejor lo reducen a 2, qué sé yo. Entonces, como consecuencia, las empresas empiezan a hacer eso. El Producto Interno Bruto, el PIB, declinó durante 5 de 6 trimestres. 5 de 6 trimestres. Estamos hablando de 15 meses, ¿verdad? 15 meses que es más de un año, ¿sí? Iniciando en el primer trimestre de 2008, y la economía perdió más de 8 millones de empleos entre 2008 y 2009, cuando la tasa de desempleo alcanzó el 10%, una cifra verdaderamente escalofriante, ¿no? Aquí en México queremos que se generen o necesitamos que se generen mínimo al año, porque así lo vienen prometiendo de gobiernos anteriores, 1 millón de empleos al año, 1,5 millones de empleos al año, ¿sí? Lo cual pudiera hacer que nuestra economía eh, se recuperara un poco, ¿no? Si se generara 1 millón de empleos, 1,5 millones de empleos. Imagínense en una economía como la norteamericana, donde se pierden más de 8 millones de empleos entre 2008 y 2009. ¿Cuántos son 8 millones de personas desempleadas? Pues yo creo que si le sumamos toda la población de Nuevo León, todavía nos falta juntar la población de otro estado, ¿verdad? A lo mejor junto con la de Tamaulipas, junto a Nuevo León y Tamaulipas, no sé, pues yo creo que falta otro por ahí, pero son 8 millones de personas, es un
una cantidad impresionante, ¿sí? El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulos por 862 mil millones de dólares para intentar reactivar la economía, y la Reserva Federal promovió tasas de interés a corto plazo cercanas al 0%. Las tasas de interés, nosotros sabemos que son un indicador muy importante para el inversionista, ¿verdad? Y para el ahorrador. Si las tasas de interés están cercanas al 0%, pues los ahorradores no tienen estímulos por llevar su dinero al banco, ¿verdad? Sin embargo, los inversionistas están dispuestos, ¿verdad?, a invertir, ¿sí? A poner en riesgo su capital, puesto que el costo del mismo pues es bajo, ¿no? Si las tasas de la Reserva Federal rondaban el 0%, pues quiere decir que las tasas de interés bancarias estaban entre 0 y 2% anual. A finales de 2009 y principios de 2010 se presentaron señales de que se había iniciado una recuperación económica gradual, pero el mercado laboral permaneció estancado y la mayoría de los presupuestos anticipaban un crecimiento económico exiguo. Es decir, no se esperaban grandes desarrollos o grandes brincos en la actividad económica. Es una recuperación lenta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no reacciona la economía como nosotros a veces quisiéramos que fuera, porque pues se habla de un impacto económico, pero lento, va ahí poco a poco recuperándose. Esa inyección de recursos por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues es hecho porque pues tienen el poder y la capacidad para reactivar su economía en situaciones difíciles, ¿no? Haciendo el comparativo con nuestro país, pues aquí yo creo que tendríamos que haber pedido más y más prestado para poder salir de una crisis de esas dimensiones. Yo creo que hubiera sido catastrófica para nuestro país. ¿Qué podemos aprender de la crisis? Y de esta pasada y de otras más, ¿no? Quizá la principal lección de este episodio es que se hizo evidente la importancia de las instituciones financieras en la economía moderna. Según algunos parámetros, la recesión entre 2008 y 2009 fue la peor experiencia económica de Estados Unidos desde la Gran Depresión. Esa Gran Depresión que pues tuvo sus inicios allá por 1929, ¿verdad?, a 1936 aproximadamente, y que pues también gracias a una eh, medida tomada por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues fue que ésta se recuperó, ¿verdad? Incluso ya quedó eso asentado en la Constitución, que no iban a permitir que se presentara una crisis o una situación tan grave como fue la del 2019, la de 1929. De ahí que pues cuando se quiso llegar a una situación como esa en el 2008 y 2009, pues tuvo que salir la autoridad inmediatamente para reactivar la economía. Por supuesto, hay muchos paralelismos entre estas dos contracciones económicas. Ambas fueron precedidas por un periodo de rápido crecimiento económico, aumento en el precio de las acciones y movimiento de los bancos hacia nuevas líneas de negocios. Y ambas provocaron una crisis mayor en el sector financiero. Las recesiones asociadas con una crisis bancaria tienden a ser más severas que otras recesiones, porque la operación de muchos negocios depende del crédito. Cuando las instituciones financieras contraen el crédito, la actividad en la mayoría de las otras industrias se desacelera también, ¿sí? Esta última diapositiva, pues, si la analizamos y vamos, pues, ligando o haciendo comparaciones
entre las crisis que ha vivido nuestro país y las crisis, o esta crisis que nos menciona el autor, pues hay ciertas similitudes en las del 94, 95, ¿no? Desde el 93 por ahí la crisis. Pero otras o anteriores crisis no se han debido principalmente a aquellas provocadas por el sector financiero o que se provocó la crisis dentro del sector financiero, ¿verdad? Las crisis anteriores pues son como consecuencia del endeudamiento exagerado del gobierno de nuestro país, pues lo que trae como consecuencia el tener que tomar medidas de ajuste bastante drásticas y entre otras pues han sido las devaluaciones las que nos han hecho como el, el saber que mientras no haya devaluación no hay crisis, que así lo hemos creído, ¿no? Mientras el tipo de cambio se mantenga, no hay crisis económica. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa experiencia en el pasado, devaluaciones en el 76, en el 82, en el 88, en el 94, y pues hasta ahorita no ha habido ninguna devaluación desde entonces, desde los sexenios de Zedillo al final, el sexenio de Zedillo, de Fox y luego el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto y hasta ahorita pues no ha habido ninguna devaluación. Mas eso no significa que pues no se vaya a presentar una crisis, ¿verdad? Esa fue una razón en ese tiempo que lo provocó, pero pues no es la única. La deuda externa o el crecimiento de la deuda no es el único factor. Bueno, hasta aquí es el tema del día de hoy, jóvenes. Me gustaría que, pues si tienen algo que compartir con nosotros, pues lo hagan y estamos dispuestos a escucharlos. ¿Qué experiencia tienen sobre las crisis económicas? ¿Verdad? César. Buenas, maestro. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ahorita que las tasas de interés subieron y que se augura una recesión, que ya tienen varios meses, porque hubo no sé si esto aplica dentro de una bursatilización, pero con tantas nuevas compañías, las startups que hay, tanta empresa unicornio, que ahora están haciendo recortes, que están viendo, eso podría ser también parte de ese efecto, ese boom que hubo de inversión privada y bancaria o de fondos en muchas empresas nuevas que captaron y amasaron muchísimo capital y que no están entregando resultados. O sea, pudiera ser un efecto similar, o sea, muy sui generis, ¿verdad? Pero similar al de esa bursatilización de esos negocios. Yo no lo creo, César. Yo creo que esa crisis bien identificada del 2008-2009 tuvo como el impacto en el resto del mundo como para frenar esa bursatilización, ¿verdad? Sobre todo de ese tipo de créditos, ¿verdad? Porque sí es muy riesgoso lo que se hace. Es como cuando subieron el precio de las acciones de cierta compañía, eh, por ejemplo, aquellas que generan, por ejemplo, Microsoft o empresas que dicen los financieros, bueno, ¿y cuánto valen sus activos, sus fierros? ¿Cuánto vale? Y realmente no tienen valor significativo. Es simplemente el boom de la demanda provocado por el incremento en el desarrollo tecnológico y la atracción de inversionistas a ese tipo de empresas y que han generado boom, ¿verdad? Pero no han sido tan determinantes para que esto afecte a la economía en su conjunto, porque son ciertas empresas, ¿sí? O ciertos sectores, pero aquí estamos hablando del sector financiero en sí, y el sector financiero
sí tiene una influencia mayúscula en la actividad económica de todo un país, ¿verdad? Si ya no volteamos los ojos a la crisis de los Estados Unidos y nos centramos en lo que pudiera pasar o que está sucediendo en el nuestro, lo que tú citas de las tasas de interés, el punto es que el Banco de México tiene la obligación o responsabilidad de tener controlada la inflación, de frenar la pérdida del poder adquisitivo del peso, ¿verdad? Que el peso mantenga ese poder de compra que los mexicanos utilizamos como moneda de curso legal, ¿no? La responsabilidad primaria del Banco de México es esa. Entonces, si se presenta un fenómeno de inflación que como consecuencia de varios factores y no son inherentes a la propia economía mexicana, sino que mucho viene de fuera, el tratar de controlar las tasas de interés, pues es con la finalidad de lograr ese objetivo. El Banco de México trata de frenar, al aumentar las tasas de interés, frenar la inflación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tasa de interés, como sabemos nosotros, es el costo del crédito, ¿no? Determina el costo del crédito. Y las personas, pues vamos a demandar menos bienes mientras el crédito se vuelva más caro. No vamos a contratar préstamos porque los créditos se van a ir hacia arriba. Preferimos ahorrar y luego comprar, ¿verdad? Pero el ahorro, si se generaliza, frena todavía más el consumo y pues está logrando el objetivo de frenar la inflación. El frenar la inflación, eso está provocando, o el querer frenarla está provocando que aumenten las tasas de interés. No sé si eso ya lo habíamos comentado o si tu pregunta haya quedado, o tu comentario haya quedado aclarado, Sí. César. No, sí, hasta con creces. Muchas gracias, maestro. ¿No? Y ahora, la tasa de interés es atractiva para los inversionistas que desean obtener ganancias porque ellos van a ganar Sí, más, ¿verdad? Los ahorradores, los que traen sus dólares de fuera, los que traen su dinero, pues quieren invertirlo en un instrumento que les pague buen rendimiento y que pues ellos felices, ¿no? Aquí mientras más altas sean las tasas de interés, pues más dólares van a llegar. Pero en el momento en que se revierta eso, los dólares se van a ir. No van a estar subiendo las tasas de manera continua. Va a llegar un momento en que la economía norteamericana va a empezar a recuperarse y a ver cómo nos va a nosotros, ¿verdad? Esas tasas de interés van a tener que bajar, se van a ir los capitales a algún lado y va a haber una demanda de dólares y es posible que ahí es cuando el tipo de cambio se vaya un poquito hacia arriba, ¿verdad? Pero bueno, estas sí. son especulaciones, son expectativas que hacen los analistas que pues a veces tomamos como acertadas o con cierta probabilidad de que así van a suceder, ¿verdad? Claro. Muy bien, gracias César por tu Gracias a usted. comentario. ¿Alguien más? Todo bien, maestro, Todo gracias. bien. Bueno, nuestra sesión pues no debe de rebasar los 40 minutos por cuestiones de grabar o hacer las sesiones grabadas y luego por ahí nos limitan a que no pase de ese tiempo. Entonces estamos cumpliendo con el requisito, estamos llegando a los 40 minutos. Nada más quisiera comentarles, jóvenes, algo que vi en sus actividades que me mandaron esta semana. Hice ahí algunas observaciones que yo quiero que tomen en cuenta. Yo quisiera pues que todos tuvieran 10 de calificación. Me gustaría que todos los trabajos tuvieran una calidad para ponerles 10. El 10 pues es que no hay ningún error, ninguna falla. Me parece que están bien, ¿verdad? No soy tampoco infalible. Sé que me equivoco en algunas ocasiones o en muchas, pero trato de que sean las mínimas. Lo que les quiero comentar es que revisen muy bien los requisitos en cada una de las actividades. Si les pide introducción, bueno, les dice presentación, hoja de presentación oficial. Les pide una introducción, les pide
unas conclusiones, o bien si les dice, en el caso de la actividad pasada, escribe o haz un glosario de términos basado en los conceptos que sustraigas de tu libro de texto, del libro base, y una descripción o una definición propia apoyada en otro texto. No quiere decir ahí que tú me digas qué es un banco comercial, y encuentras la definición en tu libro base, y luego tú dices, la mía, banco comercial, pues son los bancos donde nosotros llevamos el dinero y luego ese dinero se lo prestan a los que lo piden, a los que lo solicitan. Pues esa es una definición bastante o muy pobre desde mi punto de vista. Si les están pidiendo que se documenten, se informen en otras fuentes bibliográficas, pues es para que su respuesta sea un poco más elaborada, ¿verdad? Más profesional y no textual como la dijo el libro de Hitman, ¿verdad? O de Gitman, sino hay que buscar hacer un poco más de lo que el mínimo de esfuerzo que hagamos. ¿Sí me explico? No hagan todo con el mínimo esfuerzo, porque así mínimo va a quedar todo. Su nivel de competencia, su nivel de aprendizaje, su calificación y el conocimiento que van a cargar de aquí hasta que terminen su carrera. Si hacen el esfuerzo mínimo, pues todo va a ser mínimo, va a ser pequeñito. Si hacen un esfuerzo medio, pues el resultado va a ser medio. Y si hacen un mejor esfuerzo y lo más, es decir, un esfuerzo grande, pues los resultados van a ser grandes, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera que tomaran en cuenta mucho lo que dice cada actividad, el requisito, y luego ahí hay una rúbrica, ¿no? Que hay que revisar, a saber si tengo esto, está bien, lo mando. Y ya, me llega el trabajo, ¿no? Porque yo me doy cuenta quién lo hace de manera apresurada, quién quiere nada más cumplir con el mínimo, y pues así mínima se va la calificación. Hay quien va a decir, con eso me basta, profe. Bueno, pues tienes todo el derecho y estás en libertad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, es un comentario, es un consejo, es una sugerencia, una propuesta, llámenle como ustedes gusten, pero los invito a que hagan todo con el mayor de los esfuerzos. Esfuércense por redactar un poco más la conclusión, la introducción. Hagan que su capacidad de redacción se vaya desarrollando y al final van a encontrar que pues sí ha servido el hacer actividades, ¿verdad? Tampoco le echen tanto rollo y cantinflén, porque encontré también algunos casos, ¿no? Iban por un lado y se van por el otro y total no llegan a nada, pero hicieron ahí una introducción de más de media cuartilla. Pero, y también puedo decir que hay muy buenos trabajos, ¿verdad? Calificaciones de 10, de 9.5, de 9.7, ¿verdad? Los 9 yo también creo que es un buen trabajo, pero pues la máxima calificación pues es 10, que es también encontré por ahí y que ya subí yo a la plataforma. Faltan todavía algunos por calificar, apenas empecé a hacerlo ayer porque pues se cierra el domingo y en estos días ya tendrán toda la calificación de la actividad 2, ¿sí? Viene la actividad 3 para que pues lean de qué se trata y si tienen alguna duda, pues ahí está mi correo para que me manden las preguntas. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Ándeles pues les agradezco su presencia, jóvenes. Gracias, profe. Y que descansen, cuídense del frío. Igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Hasta la próxima semana a todos.